Los invito a hacer preguntas. Les queríamos mostrar un video muy cortito de lo que hacemos en Ponce, porque por supuesto el objetivo del webinar no es el de hablar de Ponce. Eso, para todos los que les interese, vamos a poder pedirles que se pongan en contacto con nosotros. Y les queremos mostrar, digamos, básicamente lo que nosotros hacemos es monitoreo de equipo de riego, donde tratamos de solucionar o ayudar al productor a gestionar esas máquinas desde los distintos roles. Desde el lado de la producción, desde el lado de los balances hídricos, necesidad hídrica con el agrónomo, y desde el lado del operador del regador. Trabajamos con toda la estructura. Y por último, antes de las preguntas, creo que había unas encuestas donde pedíamos a ver quién se quería poner en contacto con cada una de las personas. Ahora les van a aparecer 4 preguntas. La primera es para ver si les interesa ponerse en contacto con el doctor Waldo. Ustedes, si pican ahí, el doctor después los va a poder contactar porque ya tiene los datos del registro. Después le va a aparecer otra para saber si quieren poner en contacto con el ingeniero Francisco, si se quieren poner en contacto con Santiago o si se quieren poner en contacto conmigo, si es que les interesa ampliar. Bueno, y con esto ya no molesto más y dejo que Francisco siga con la moderación. Muy bueno. Creo que faltan los carteles de contactos de Francisco y tuyo, José. Así que si nos pueden pasar, buenísimo. Y continuamos con unas preguntas que quedaron en el tintero. Una más precisamente que la ha hecho... ¿ahí aparecen los carteles? Sí. Leonardo Esquivel preguntó, ¿vale la pena la inversión en aspersores autocompensados? Es una pregunta que creo que iba a responder, estaría muy bueno que la responda Francisco, pero quizás Waldo tiene una buena respuesta para esto. Waldo, ¿estás ahí? No lo escuchamos, Waldo. Hola, Waldo. Si querés, Francisco, podemos seguir, si no. Con una topografía muy irregular. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ahí Ahora recién sí. te escuchamos. Por favor, Ahora sí. continúa. Sí. En una topografía muy irregular, sobre todo que está manejando y sobre todo al final, que tengamos un cañón o unos aspersores que están mandando todavía para llenarlo la parte de esquineros, pues entre mayor, vamos a tener mayor variabilidad de las presiones, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones sí se requieren los autocompensantes, sobre todo reguladores de presión, para poder uniformizar, ¿no? Si no, lo que va a pasar ahí es de que finalmente lo que queremos es que todo tengamos regado, todas las plantas reciban la misma cantidad de agua en forma con muy buena uniformidad, ¿no? Y eso, ¿se acuerdan? Por ahí vimos el coeficiente de uniformidad. Lo que queremos tener es lo más uniforme posible, ¿no? Si no podemos lograr eso, ¿qué se hace? Pues tenemos que poner reductores, sobre todo de presión, para poder mandar en una parte más alta y de tal manera podemos tener reguladores de presión y para poder mantener la lámina. Ese sería. Ahora, en la parte de lo que dice, ¿qué tan caro es? Por eso Paco, creo que aquí él vende ese tipo o sea, vende aspersores, aunque desgraciadamente él pudiera dar, sobre todo el monto, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos hablando y bajo qué condiciones realmente se ponen, ¿no? No sé, esa parte no manejo, porque dice, bueno, ¿qué tan económico o factible es usarlo? Es una parte, no sé si Paco parece que ya no está, no sé, por ahí, ¿no? Sí, No, me parece que se le desconectó. Ok, Bueno, ese sería, ¿no? hay otra pregunta muy interesante que quizás usted la pueda contestar, doctor Waldo, Ajá. que dice, ¿qué diferencia de eficiencia hay entre un pivot y otro sistema de aspersión como side roll y los enrolladores? A ver, aquí más bien yo creo que, por ejemplo, un side roll, el side roll igual, o sea... Side roll o enrolladores. Ok, sí. Sí, Bueno, no sé si allá lo la parte de llaman los enrollador cañones, o sea, los o cañones cañón, claro. portátiles, sí, Cañones, o sí, sea, exactamente. sí, o sea, ahí la parte finalmente, bueno, uno sería más bien la mano de obra, ¿no?
En la parte de estos cañones enrolladores que se tienen que enrollar, pues hay que cambiarlos de posición. O sea, la idea es cómo mantenerlos siempre en las posiciones establecidas y sobre todo incrementa la mano de obra, ¿no? Y hay que ser muy buen diseño, ¿no? Ahí más bien sería la mano de obra para estar moviéndolos y la otra, cómo asegurar que tengan muy buenas uniformidades, ¿no? O sea, en cambio, por ejemplo, en un pivote pues no tenemos esa cuestión, ¿eh? No sé por ahí. Bien. Un cliente nuestro me escribió, está aprendido el webinar y no Ajá. pudo mandar nada, y me preguntó una pregunta bastante dirigida a usted también, sobre la aplicación de fertirriego y aplicación de agroquímicos a través de pivots. ¿Qué experiencia tienen ustedes en México de eso? Mire, bueno, yo cuando estaba haciendo el doctorado ahí me acuerdo era lo que Frito Lay, ¿sí? Y por ahí hay una pregunta sobre todo aplicar aguas residuales, ¿no? O sea, realmente lo que ellos tenían es el suelo, que ven un poco, ¿no? El suelo finalmente es todo un mundo de microorganismos y lo que hacen es aplicar agua residual de tal manera que en cierta manera el suelo pueda como limpiar, ¿no? Claro, llegan a saturación y pues puedes contaminarlos, el manto freático, ¿no? Se hizo mucho trabajo, por ejemplo, ahí es cómo aplicar, como son distancias muy largas, cómo mantener en la parte fertilizante soluble y que llegara hasta el final, ¿no? O sea, un problema sería la uniformidad, sobre todo cómo mandarlo. Entonces, siempre en la parte inicial se quedaba, o sea, cómo generar una turbulencia que no tiene problema tanto en lo que pasa en goteo, pero realmente en astrego por aspersión. En México es prácticamente, no se usa, o muy poco, ¿no? A menos que tengo la parte de fertirriego pivotes en México. No sé la experiencia en otros, y uno de los problemas sería la uniformidad, ¿no? Y ha dejado otra pregunta en el tintero que refiere a la aplicación de lámina variable en los pivots. ¿Qué experiencia hay? ¿Otra vez? ¿Qué experiencia hay con lo que respecta a lámina variable, a esta tecnología? Bueno, a ver, aquí lo que, no sé si se refiere en la calendarización de riego, ¿no? O sea, por ejemplo, en papa, o sea, Sí. realmente dice, bueno, yo voy a aplicar 1 pulgada cada riego, ¿no? Entonces, o 30, o 30 milímetros, ¿no? Entonces, realmente al principio puede ser cada 14 días, cada 20, y en el pico es cuando llega a 7 días, ¿no? En papa. O sea, realmente es la lámina o no sé cómo llaman ustedes, es fija, y lo que varía más bien sería el intervalo de riego para que siempre dice, bueno, cuando voy a tener una vuelta o 2 vueltas fijas, pero va cambiando el número de días, ¿no? Entonces, de esa manera aplicamos lámina variable dependiendo digo, la misma lámina, pero el intervalo es el que está cambiando dependiendo de la necesidad de cultivo para acoplarlo, ¿no? O sea, intervalo variable y lámina fija, ¿no? Sí, ahí, perdón, sí, quería sumar una cosita. Ajá. No sé si allá ya han visto, acá en Argentina casi que no hay, pero sabemos que existen. Está viniendo cada vez más una tecnología variable. En principio era tramo a tramo, donde cada span o cada tramo podía manejar un caudal distinto a los otros. Y Okay. en el último tiempo empezamos a ver equipos que tienen sistemas variables en cada aspersor. Okay. Con lo Sí, cual, sí. pasamos a tener un control absoluto del manejo. Por supuesto que son sistemas bastante costosos y es una tecnología que es bastante innovadora. Sí, bueno, si se refiere a eso, tiene razón. O sea, aquí la idea es que uno pudiera tener así como país, ¿no? De pastel, ¿no? ¿Sí? Y pudiera tener hasta diferentes cultivos, ¿no? A medida que va pasando cultivos, por ejemplo, que tienen mayor demanda, que uno pudiera tener muchos cultivos en un pivote, ¿no? O sea, entonces de repente, a medida que va avanzando, entonces cada pedazo, se mueve más rápido, más lento, el pivote para aplicar más lámina, ¿no? O sea, eso, de hecho, me acuerdo que hace muchos años era todo
netamente de investigación experimental, y ahora, o sea, ya la aplicación variable ya te lo venden, ¿no? Ya los equipos lo tienen, ¿no? O sea, es más, sí se puede, o sea, tecnológicamente ya se puede hacer eso, ¿no? La otra también es, que también por ahí mencionan y que aquí Fidencio Cruz, el doctor, Exactamente. es en el sentido de que uno puede jugar con las velocidades, ¿no? También, ¿no? O sea, eso, o sea, en el pivote uno define cuál sería ahí en el panel la velocidad que uno quiere, o sea, para aplicar la velocidad sobre todo de tu torre más final, para ir aplicando una lámina diferencial. De hecho, hay unas tablitas que se generan cuando venden un pivote y te dicen, no, a ver si está a 50%, a 100%, en cuántos días y cuál sería la lámina por cada vuelta, ¿no? Uh-huh. Es una parte que no se mencionó, pero sí es posible. Uh-huh. Sí, acaba de preguntar justamente Fidencio si es viable la aplicación de lámina variable usando una variación de avance, ¿no? De velocidad de avance. Uh-huh. En términos generales, ¿cuáles son las variables monitoreadas? Esta es dirigida a José Robeto por parte de Leonardo Esquivel. Perfecto. Mira, Leonardo, nosotros cuando hacemos el monitoreo de un equipo de riego, tratamos de ver cuáles son, porque por supuesto que cuantos más sensores le incorporamos, más se encarece todo y llega a un punto donde el costo versus beneficio deja de ser óptimo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, lo básico para poder monitorear un pivot es que sepamos dónde está el brazo. O sea, para eso ponemos un sensor de posición por GPS en la punta del equipo de riego y que tengamos una idea de la presión de trabajo. Idealmente, muchos productores acá nos dicen, bueno, pero ¿no es importante conocer el caudal? La respuesta es sí, es importante conocer el caudal. El problema es que el caudalímetro es un sensor caro, que generalmente cuesta un caudalímetro bueno, cuesta unos $1.500, $2.000, y que tiene muchos problemas de mantenimiento. Entonces, si nosotros logramos tener un equipo de riego que está con una carta de aspersión, con su DNI, que corresponde a lo que está realmente en el campo, monitoreando la presión es como monitorear la fiebre de ese pivote. Es decir, siempre que vemos que la temperatura no se dispare por encima de los 36,5, 37 grados, sabemos que ese pivote está andando bien. Es decir, si sabemos que la presión es igual o superior a la que marca la carta de aspersión en toda la campaña y durante todo el recorrido del lote, sabemos que el equipo está trabajando con la condición pluviométrica con la que fue diseñada, es decir, con el caudal que dice la carta de aspersión. Entonces, esas dos son los parámetros fundamentales. Sin embargo, nosotros cuando monitoreamos damos la opción de agregar muchos sensores, por ejemplo, pluviómetro, por ejemplo, caudalímetro para el productor que quiere. Tenemos otras variables que monitoreamos de temperatura y demás, porque de alguna manera nuestro fuerte es la conectividad. Nosotros conectamos cada uno de los equipos de riego de manera satelital, con lo cual no tenemos ningún tipo de problema en los lugares más remotos donde puedan imaginarse, y podemos agregar sensores porque desplegamos como una especie de red. Es una red para sensores, muy específica para sensores, que usa un protocolo particular, y podríamos conectar otro tipo de sensores. Así que, respondiendo a la pregunta, lo principal es posición y presión, pero tenemos para agregar un montón de sensores en base a la necesidad de cada productor. Bien, hay una última pregunta que me quedó en el tintero, que es de Hugo Dante y Apura, que dice, para la gente de Ponce, explicaban en un gráfico los informes de riego. Ahora, ¿estos están basados en datos proporcionados por el historial de cada equipo? En base a control de pluviometría, ¿qué diferencias hubo? No sé si... Creo que es un gráfico que presentó Santiago. Santiago, sí. Sí. A ver, nosotros cada vez que monitoreamos un equipo, el servicio de monitoreo tiene varias aristas, ¿no? Una de esas aristas son los reportes que generamos de manera mensual, donde tratamos de ver si ese pivot hay algo que se le pueda mejorar, y ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con la presión de trabajo, con la pluviometría. Lo que hacemos es mapear al pivot, es decir, lo vemos como si fuera desde arriba, siempre con nuestro 0 grados puesto en el norte, y ponemos un mapa de altimetría, que es el color que mostraba Santiago, el rojo siendo lo más alto, el verde siendo lo más bajo. Y ponemos adentro las presiones de trabajo que tuvo durante el periodo. Si es un reporte mensual, va a ser durante todo el mes, y si es un reporte de campaña, va a ser durante toda la campaña. Entonces, ¿qué es lo que terminamos viendo ahí? Es si el equipo trabajó conforme a la condición de pluviometría, es decir, si el equipo necesitaba que tuviera 2 kilos de presión
o 30 PSI, que es lo mismo, o más o menos 30 PSI, yo miro si la presión que tuve correspondió a la que necesitaba por cartilla. Y Santiago un poco lo que mostró es el impacto de no tener esa presión. Porque a veces decimos, bueno, mi equipo tiene que trabajar con 2 bar y está trabajando con 1,5. Bueno, es más o menos, no está tan mal. En realidad hay que tener cuidado porque puede estar muy mal. Puede estar muy mal porque generalmente los que más se afecta es el último tramo es el que más superficie recorre, y podemos tener casos como el que mostraba Santiago, donde un equipo durante toda una campaña, en el último tramo, que representa casi un cuarto del lote, tiró un casi 40% menos de agua. Entonces, que eso lo podemos ver de 2 maneras. Eso seguramente va a tener un rinde muy inferior, a veces no lo vemos porque no todos los productores manejan mapa de rinde, y además es muy difícil levantar un mapa de rinde de manera circular, o lo podemos ver como que de alguna manera nuestro costo de milímetro se está disparando, porque yo estoy gastando casi lo mismo en regar y estoy aplicando muchísimo menos milímetros, con lo cual el costo de milímetro se dispara y aumenta. De que esa es la explicación del mapa que veíamos ahí. Bien. Creo que hay una última pregunta que quedó de Leonardo Esquivel, que dice, esta puede ser abierta al doctor Waldo o a José Robeto. ¿Qué experiencias con la huella? Entre paréntesis, problema con respecto al surco, altura y sentido. Bueno, la experiencia que en México, en las zonas como realmente lo que hacen ellos es casi la huella en el surco, la huella de la rueda de cada torre, pues abren el camino de tal manera que la llanta puede caminar perfectamente, ¿no? Más bien el problema que se presenta, como son suelos arcillosos, que se atasca, ¿no? Y sobre todo cuando llueve mucho, ¿no? Es un problema más fuerte. En sí experiencias de que la altura del surco, que el suelo no esté, que la llanta vaya subiendo y bajando por el surco, yo no, realmente tiene la huella plana, ¿no? Entonces depende y son lugares muy planos, o sea, y le hacen la huella, ¿no? Entonces no sé, va a depender, creo que ahí, no sé si José tenga experiencia en el sentido, dependiendo del motor, la capacidad que tenga para poder vencer las opciones del surco, ¿no? De la llanta. En general hay bastantes variantes en lo que es lo que hace a los neumáticos. Y obviamente que eso depende mucho del tipo de suelo, depende también de la máquina y demás. Del peso. Claro, claro. Son parte de la estrategia, ¿no? En general hay productores que optan por neumáticos más bien, por ruedas más bien altas y más angostas, y hay productores que optan por ruedas que son más anchas, no tan altas. Y por supuesto que generan un tipo de huella totalmente diferente, y en general siempre lo que están tratando de hacer es evitar que ese equipo se atasque, ¿no? Nosotros hemos trabajado con un productor que a partir de lo que habíamos analizado vio que tenía muchos problemas en un mismo lugar. Generalmente se le ocasionaban problemas del equipo de riego, el equipo se cruzaba en una zona del pivot, en una zona del lote. Y justo coincidía con que esa zona era una zona baja, una zona donde se generaba mayor humedad y a veces el equipo le costaba avanzar. Entonces lo que decidió el productor a partir de este análisis de decir, bueno, mira, acá está el problema, tuviste a lo largo de toda la campaña, no sé, 5 o 10 paradas en el mismo lugar, decidieron rellenar esas huellas. Echaron material para que tuviera un poco más de tracción la rueda. Entonces hay muchas decisiones que se pueden tomar en base al conocimiento, y hay muchas tecnologías a aplicar, porque por ejemplo ahí el productor optó por rellenar la huella, pero podría haber optado por cambiar el tipo de neumático, podría haber optado por poner algún otro tipo de suplemento. No sé si vieron que cuando las cañerías no se entierran, al pivot se le ponen una especie de rampas para que cada torre pase por encima de los caños y bueno, no tenga ningún tipo de problema mecánico al desplazarse, y podría haber tomado esa opción. Sin embargo, bueno, la decisión del productor fue esa. Bueno, levantó la mano Rafael Díaz Vega, no sé si quiere comentar algo. No puedo chatear y quería preguntarle al ingeniero Waldo sobre los pivotes lineales de no más de 300 metros, si los están usando mucho en México y cómo manejan el tema del arrastre de la cañería y del cable eléctrico. A ver, aquí la mayoría de las parcelas
son pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en la parcela, el tamaño de parcela, en zonas de riego debe ser como 10 hectáreas, ¿no? En promedio en riego, ¿no? Dependiendo de la zona, ¿no? Entonces, sí hay productores que tienen, se reúnen, pero son 100 hectáreas, o sea, no son pivotes de grandes extensiones, ¿no? En la cuestión de, bueno, hay de todo tipo, por ejemplo, bueno, institucionalmente hay dos tipos de zonas de riego aquí en México. Hay unas que el gobierno construyó y ustedes le llaman COAS, nos llamamos sitios de riegos. Esas la mayoría vienen de gravedad, de presas. Entonces, lo que hacen es, vienen canales abiertos, llegan a una toma y ahí se conectan a través de tubos, entubado, y ya llega al punto pivote, ¿no? Realmente, de ahí hay una zona de una estación de bombeo para que desde pegado casi esa toma lo mande, ¿no? Todo está cableado, realmente casi empiezan la parte de telemetría, pero no sé, en cierta forma, ¿qué más quería preguntar ahí? Ya me perdí. No, la pregunta es el arrastrado de cañería del tubo de polietileno más el cable eléctrico para equipos chicos de 10 a 36 hectáreas. O sea, lo que dice, por ejemplo, para moverlos, o sea, portátiles. Portátiles y para mover un lineal cortito de 300 metros, pero con el arrastre de 400 metros de tubería más el cable eléctrico. Pero yo casi no están usando portátiles en pequeños, ¿no? O sea, que puedan moverlos de entre uno y otro, he visto pocos. Casi son fijos y es extensiones, o sea, son fijos, sobre todo en papa prácticamente la mayor parte se ocupan en pivotes. Alfalfa, por ejemplo, usa mucha también la parte de alfalfa en la parte de lechera, en la zona lechera. Bueno, es decir, los dos cultivos que más usan pivotes. Uh-huh. Quedó aclarado, espero que haya quedado aclarado el tema. Bueno, si les parece, damos un cierre. Doctor Waldo y José Roberto pueden dar un cierre, por favor, si quieren. Perfecto, yo si quiere de parte de los argentinos o de parte de Ponce también, de vuelta agradecer al doctor Waldo, a María Fernanda, a la Comey por invitarnos a este webinar. Por supuesto que estamos dispuestos o estamos disponibles para cualquier otra consulta que pueda surgir post-webinar. Y bueno, ha sido un placer compartir esto con todos ustedes. Bueno, pues de mi parte también queremos agradecerles a ustedes, Ponce, sobre todo en estos días que pues, estamos interactuando y aprendiendo en el uso de las redes, ¿no? A Francisco, a Santiago y a José. Creo que pues llegó todo en estos periodos de pandemia, pues estos eventos son cada vez más frecuentes y sobre todo intercambiar, ¿no? Experiencias. Yo creo que todos los países de Latinoamérica hemos avanzado en forma independiente y adquirido conocimiento, experiencias, y si nos juntamos y compartimos esas experiencias, pues podemos avanzar mejor, ¿no? O sea, siempre pues, no esperar que lleguen de otros, sobre todo en otro idioma, si compartimos la historia y sobre todo compartimos el idioma, y sobre todo que hay muchas personas que están de su casa, sobre todo estudiantes, profesores, hay muchos profesores que nos siguen, que pueden pues aprender, ¿no? O sobre todo ver experiencias de otros países, ¿no? Y pues muchas gracias, pues no queda más que agradecerlos y esperamos que en el futuro podamos tener algún otro evento y pues aquí estamos a sus órdenes en México en lo que podamos apoyar. Y pues muchas gracias. No sé si